이 세상 나그네 일을 지나는 순례자 인생의 거친 길에서 Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, desde el versículo 1.
사도행 10장 1절부터 Hechos capítulo 10 desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: que Señor, y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca a la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 백부장 고넬료는 의인이요 하나님을 경외하는 자라. 저 유대 온 족속에 칭찬하더니 제가 거룩한 천사의 지시를 받아 너를 그 집으로 청하여 말을 들어야 하느니라 한데. 거기까지 읽겠습니다. Hasta aquí hemos leído. 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 저는 지난 주간 이렇게 Yo la semana pasada, 코트디부아, Ghana, Costa Marfil, Etiopía, Kenia, yo fui a 4 países y he podido anunciar el Evangelio. Hemos estado muy agradecidos. Realmente yo fui una vez a Israel y no pude encontrar la manera para anunciar el Evangelio a Israel. Y en el mundo entero, las personas gentiles que no son judíos, el que puedan anunciar el Evangelio, no se imaginan lo agradecido que me siento. Realmente Dios, en el periodo del Antiguo Testamento, no ha obrado para los gentiles, ha trabajado para los judíos. En el Antiguo Testamento, todo pueblo recibirá la bendición. Hay esta palabra. Hay una bendición, hay una promesa bendita hacia los gentiles, pero no sabía cómo sería. Pero Daniel, cuando había profetizado en el 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando vemos en el 25 qué palabra está, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así está escrito. 여기 내 백성과 거룩한 성을 70일에로 기한을 정하였다고 하는데 한 Aquí dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas, 7
un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, 7. Y aquí dice 7. Una semana se refiere a 7 años. Entonces, cuando se levanta el Espíritu para edificar a Jerusalén, se levanta, dice 7 semanas. La promesa de Dios, aquí dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Acá dice, 70 semanas están determinadas en el 9:24 de Daniel. ¿Sabe? Pues entiende aquí que dice que desde la salida la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Pero es maravilloso. En la última parte de Segunda de Crónicas, el rey Ciro, en el año el rey Ciro da la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén. Y luego de Segunda Crónica aparece Esdras, capítulo 1, y de la misma manera el rey Ciro le dice para restaurar la ciudad de Jerusalén y la orden va cayendo. Desde aquel momento, 7 semanas, 62 semanas son entonces 69 semanas. Entonces, dice 70 semanas están determinadas. En 9:24 de Daniel dice así, y luego en el 25 dice, el Espíritu, la orden que dice para restaurar a Jerusalén, desde la orden hasta que viene el Señor Jesucristo el ungido. Habrá 7 semanas y 62 semanas, dice. 7 semanas y 62 semanas son 68 semanas, ¿verdad? Porque son una semana, 7. Lo saca y así está hablando. Y nosotros, cuando detalladamente vemos la Biblia, hasta la venida del Señor Jesús, pasa 69 semanas y luego el que resta debe entrar ya la próxima semana, al momento, 60 semanas, 70 semanas. Antes de entrar a las 70 semanas, Dios, ¿qué es lo que determina? ¿Qué escoge? El periodo de los gentiles. Va escribiendo. Para los judíos, para bendecir, Dios va prometiendo. Para los gentiles, le ha dado la oportunidad. Ese es el tiempo de los gentiles. 69 semanas pasa y antes de entrar a las 70 semanas, deja una semana, dejando una semana. Viene a ser el periodo de los gentiles en ese momento, antes de que llegue el periodo de los judíos, será pisado por los gentiles y después que muere el Señor Jesucristo, Roma domina toda la ciudad de Jerusalén, mata a mucha gente y los judíos ya no pueden permanecer en Jerusalén. Y allí en la Biblia empieza el periodo de los gentiles que habla la Biblia. Empezando el tiempo de los gentiles, cuando vemos en Hechos capítulo 8, en el 1 de Hechos, cuando llega el Espíritu Santo en ti, recibirás el poder. Y en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, serás mi testigo. Así habla. Únicamente en Jerusalén, en Judea, serás mi testigo, dice. Jerusalén es la tierra de Israel, Judea, Samaria también es la tierra de Israel, hasta los confines de la tierra, cuando dice Jerusalén, Judea, Samaria, y se puede anunciar el Evangelio a los gentiles. Y cuando pasa 69 semanas y cuando llega el periodo de los gentiles, el periodo de 2000 años, cuando pasa, Dios permite el periodo de los gentiles. Y Cornelio, antes de recibir la salvación, cuando vemos en Hechos capítulo 8, el eunuco de Etíope es gentil, pero Felipe le anuncia el Evangelio y por primera vez el gentil recibe la salvación. Y en Hechos capítulo 8 aparece aquello. Y luego, lo que hoy hemos leído en el 10, el centurión del ejército de Roma, Cornelio,
estaba en Cesarea, 하나님께서 성령을 통해서 Dios, 베드로를 보내 mediante 가이사에게 el Espíritu Santo, le envía a Pedro y anuncia el Evangelio. 구스도 이사는 분명히 유대인이 El 아닙니다. 이방인인데 etíope, el eunuco y él son 구원받는 gentiles, 놀라운 no son 역사가 judíos, 일어나면서 pero ocurre la 그때부터 manifestación 이방인의 maravillosa de la 때가 salvación. Desde aquel 왔다는 momento quiere decir que viene el periodo de los 사실 여러분, gentiles. 저는 Realmente, 제가 señores, 이번에 yo 복음을 전해 en esta 보면 ocasión, cuando voy 너무 anunciando el 신기한 것이 Evangelio, es increíble. 전 1962 Yo en el año 년도에 1962, 구원을 받을 때 habiendo recibido la 아무도 나에게 salvación, 이런 말씀을 전해준 nadie 사람이 없어요. me anunció esta palabra a mí. 전 장로교회 죄 Yo 때문에 cuando 굉장히 iba a la 고통하고 iglesia 괴로워했어요. presbiteriana sufrí mucho por el 매일 죄 pecado. 때문에 Todos los 울고 días 용서해달라고 lloraba, 빌고 pedía 그랬는데 제가 perdón por el 실제로 느끼지 pecado 못했어요. y no podía sentir que el pecado haya sido lavado. 62년 10월 Y 7일인데 그날도 en el año 주일이었어요. 62, el 7 de noviembre, era domingo, a la madrugada, viniendo a la iglesia, terminamos el culto de la madrugada, todos se regresaron. Estaba sentado en el culto, en el salón de culto, y con todo corazón pedía el perdón del pecado ante el Señor. Después de haber orado, me levanté diciendo amén. Cuando me levanté, era raro ese día en mi corazón el pecado. Yo sentía que el pecado había sido perdonado. Yo ni pensé realmente imaginarme así. Siempre vivía presionado y tenía un corazón aligerado y empecé a leer la Biblia desde aquel momento. Y la Biblia, de manera maravillosa, estaba escrito como el pecado había sido perdonado. Ahora soy justo, soy santo, por lo cual yo, por primera vez, a mi hermana, yo le dije aquello. Yo tenía dos hermanas, la mayor, cuando mi madre falleció. Como mi madre me cuidaba a mí y tanto ella cuidaba por mí. Y yo le dije a la hermana mayor, todo mi pecado ha sido perdonado. ¿Y qué me dijo ella? Oxo, escándalo, Oxo. La planta cuando madura baja la cabeza, pero hasta los pastores y ancianos dicen que son pecadores. Tú, habiendo sido lavado el pecado, ¿cómo que hay esa palabra tan orgullosa? Eres muy soberbio, y seriamente ella me habló así. Yo por eso, habiendo obtenido el perdón del pecado, en mi corazón me vino mucha confusión. Claramente el pecado había sido perdonado. Y así, yo habiendo leído la Biblia, empezando a orar, mientras que voy leyendo la Biblia, en la Biblia, mi pecado con la sangre del Señor Jesucristo había sido lavado y quedado como una blanca nieve. Había en tantas partes aquello. Era el campo. Claro, los pastores son así. Los pastores de este lugar, sí, los pastores de Daegu también hablarán así. Que ellos dirán que el pecado ha sido lavado, porque Sonsan seguramente hablan así. Pero en Daegu, por más que me encontré con miles de personas, todos ellos decían que eran pecadores. Yo, era hace años y empezamos la gran campaña en Daegu. Vino el periodista del periódico Daegu Mail, Pastor, podría tomarle una entrevista, claro, el que me dijo a mí, Pastor Par, sí. Pastor Par, es la primera vez que lo veo, yo escuché mucho de usted. ¿Cuál es la diferencia con usted y otras iglesias? ¿Y usted alguna vez, Señor, fue a la iglesia? Nunca me dijo que fue a la iglesia. Por si acaso, el Señor Jesucristo escuchó que murió sobre la cruz. Sí. ¿Quién no va a saber eso? Todos saben eso. Entonces ya está. Entonces, ¿qué quisiera contarle a usted? El Señor Jesucristo, cuando murió sobre la cruz, por nuestro pecado, usted sabe que murió. Sí, yo escuché, claro. Entonces, el Señor Jesucristo, sí, ha recibido el castigo por nuestro pecado. ¿Tenemos pecado, sí o no? No. Sí, usted ha respondido muy bien. Ahora, nuestra iglesia
y otra iglesia, ¿qué diferencia 다른 교회는 tienen? 예수님 십자가에 Otra 못 박혀 피 iglesia, 흘려 죽었는데도 el Señor 죄가 다 Jesucristo 사해져 murió sobre la 죄인이라고 cruz. 하고 Ellos dicen que son pecadores, que el pecado no ha sido lavado. 저는 죄가 참 많은 Yo 사람인데 soy una persona que tiene mucho pecado, 예수님 피 흘려 죽으시면 pero el 모든 Señor 죄는 다 Jesucristo murió 사했기 derramando 때문에 la 죄가 sangre, perdonó todo 사해졌다고 nuestro 그 pecado. 차이입니다. Y yo digo que el pecado ha sido lavado por 기자분이 completo, 저를 eso es la 보라는 말이 diferencia. ¿Qué me dijo él? 저 교회 한 번도 안 Pastor, 나가봤는데 nunca congrega a la iglesia. 다른 교회는 En 정말 otras 죄인이라 iglesias, 그럽니까? ahora, ¿realmente dicen que son 물어보라 pecadores? 그랬어요. A ver, vaya a preguntar. 이분이 몇 번을 뭐 Varias 정말 veces. 그러느냐고. Varias veces me volvió a preguntar, ¿realmente es así? 아, 물어보라고. 내가 그 Sí, vaya a 얘기밖에. preguntar. Yo solamente dije eso. 그럼 그 사람들은 Entonces, 뭘 aquellas personas, 믿습니까? ¿en qué confían ellos? 우리를 보고 죄 없다고 한다고 Ellos- 교만하는 사람들이 많은데 Hay gente que nos dicen que somos soberbios porque decimos que no tenemos pecado. El ser 십자가를 pecador 모욕해도 그렇게 모욕할 수 없는 no puede insultar de manera 피 peor la 흘리면서 cruz que decir 못 aquella 박혀 죽은 palabra. 예수, 우리 죄를 Jesucristo que murió derramando la sangre, murió por 그럼 nuestro 우리 죄를 pecado 사하기 위해 십자가에 y 못 para 박혀 lavar 죄가 nuestro 그대로 pecado 남아있다고 murió crucificado. Si el 십자가 pecado todavía 실패했다는 queda, 이야기인데 significa que la obra de la cruz ha sido un fracaso. 얼마나 무서운 이야기죠. Es algo temeroso. 저는 Yo, 선산촌에는 En 목사님 el 잘 campo 몰라 de 그렇지. Sonsan pensé, 대구 bueno, en el campo los pastores no saben, por eso seguramente dicen eso. En la ciudad de Ego todos dirán que obtuvieron el perdón del pecado y con ninguno me encontré, por lo cual yo vine hasta Seúl. Los pastores de Seúl, ellos dirán que son justos, que han obtenido el perdón del pecado. Cuando vine a Seúl, cuando yo dije que obtuve el perdón del pecado, ellos decían que eran justos, que ellos decían que yo era una secta. Yo, mirando la Biblia, ¿qué podía sentir? Satanás es tan sabio para engañar a uno de nosotros. No hay ningún problema. Satanás es muy sabio. Claramente en la Biblia dice que el pecado ha sido perdonado. En miles de ocasiones habla así. Por lo cual yo viniendo a Seúl, por la sangre del Señor Jesucristo, mi pecado ha sido perdonado. Yo soy justo. De aquel momento me convertí en un hereje en Seúl. Pero algo maravilloso, en el año 2017, en Estados Unidos, en Nueva York, en marzo, empezamos la reunión CLF y en Nueva York de Estados Unidos yo he invitado a muchos pastores, 850 personas nos hemos reunido y 50 personas eran pastores de la iglesia y 800 eran pastores de otro lugar, pastores de Nueva York eran la mayoría y de otras ciudades de Estados Unidos y vinieron también pastores de Rusia, han oído de nosotros y han venido gente de otros países. Durante una semana, continuamente, mediante la sangre de Jesucristo, nuestro pecado había sido perdonado y yo le iba comentando eso. Ellos se conmovían en gran manera. Nunca hemos visto esto en la Biblia. El que el pecado nuestro haya sido perdonado, el que seamos justos, el que Dios nos acuerde nuestro pecado. Hay en muchísimas partes de la Biblia. Pero Satanás, la gente es engañada por Satanás y cuando va leyendo ese versículo, vas borrando aquella vista, le da la ceguera a la gente. Satanás. El pastor John, mi hijo, en el año 1974, es del año 74, en ese periodo en que nació mi hijo, en Gyeongbuk, Gyeongchon. Yo tuve una campaña. El pastor Chung Hae-gyu, en ese momento que nació mi hijo, tenía 79 años. Era una persona con mucha edad. Él participó en nuestra campaña,
Ese día, cuando nosotros tuvimos campaña, terminó la campaña de la mañana, descansábamos. Alguien me llamó, Pastor Chong se quería ir. Pastor, usted no hace nada, venga a la campaña a participar. Yo voy a ir, él me dijo. Y yo le iba sugiriendo, pero él se enojó. Pastor, yo vine para recibir consuelo porque mi corazón se sentía muy herido. Y aquí, no sé si es un salón de taekwondo, entrenamiento, me pegan de acá para allá. Yo no podía entender lo que quería decir. Yo prediqué a la mañana, pero él parece que le molestó mucho la palabra y me dijo que se iba a ir. Y el pastor se quería ir y había una bajada y era una bajada, un camino, había un precipicio. Este pastor, nunca más me podré encontrar con él, tiene 79 años y yo en sus oídos le iba persiguiendo y le iba hablando. Usted no pudo obtener el perdón del pecado. Usted tiene pecado. Y yo le ponía y él ya no podía seguir caminando, sacando la Biblia. Pastor, aquí siéntese. Y yo me senté y tuvimos el estudio de Romanos. Romanos 1, 2, 3, 4. El libro de Romanos era un libro bueno. En el capítulo 3 especialmente, y los que están bajo la ley, le dice a los que están bajo la ley, para que todos estén bajo el juicio de Dios. Mediante las obras de la ley no hay ningún ser que pueda ser justificado. Mediante la ley es el entendimiento del pecado y aparte de la ley ha aparecido la justicia del Señor. He sido testificado por la ley, por los profetas, y es la justicia que llega a todas las personas. Todos cometieron pecado, no pueden llegar a la gloria de Dios, y por la redención en Cristo Jesús ha sido justificado gratuitamente. Y aquella palabra yo le iba explicando, pero no podía él entender. Luego, ¿qué había pasado? Íbamos siguiendo. ¿Qué diremos? Entonces, para estar en medio de la gracia debemos estar más en pecado. Nosotros que hemos muerto en el pecado, ¿cómo podremos más seguir allí? Anteriormente, pataleábamos para no cometer pecado, forcejeábamos. Y la Biblia dice que por el pecado hemos estado muertos y que no podemos más seguir viviendo en el pecado. Ese día, ese pastor se conmovió en gran manera y estaba bailando con mucho gozo. Ese día, él había obtenido el perdón del pecado. Y el estudio bíblico quería empezar a las 2, cantando el himno. Estaban cantando, pero el pastor expuesto no llegaba. Yo llegué y este pastor se subió al púlpito y él iba testificando su corazón. Yo, aunque soy pastor, cometí un pecado que no debía cometer. ¿Cómo que hay un pecado que uno puede cometer y no puede cometer? Todos son pecados que no se deben cometer. Y él de tal manera, durante años, él cantando dice que lloró. Especialmente, él vino adelante a cantar sin ningún camino en ese campo salvaje. Yo estaba perdido sin saber a dónde ir. Y de acá para allá, mi figura que estaba perdida. Ese diablo se burla de mí. Esto no es ni himno, esto es realmente una canción que va contando su dificultad.
en la ciudad de Sion, 처녀들이여 jóvenes muchachas, 사랑하시는 내 주를 a mi Señor amado, 빈돌에서 sobre el campo vacío, dentro de su tienda. 만나뵌 일이 있는가? ¿Será que podré encontrarme? Esto no es un himno, no es una alabanza ante mi vista, pero realmente en el corazón del pastor, por no haber podido tener perdón del pecado, eso se expresa de tal manera. Durante 18 años iba cantando esto. Ese día obtuvo el perdón del pecado y se gozaba, estaba feliz. Terminó la campaña y volvió a la casa y su hijo, el hijo menor, tenía mi edad. ¡Ey! Pongamos a la venta la casa. Y vendiendo la casa se mudó cerca a nuestra iglesia en Daegu. Mientras que vivía así, nosotros, por una situación, bueno, fuimos a otra ciudad y él se fue. Él recibiendo la salvación estaba tan agradecido. Dentro de la Biblia hay en tantas partes en donde explica cómo nuestro pecado ha sido perdonado y todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios, y por la redención en Cristo Jesús gratuitamente hemos sido justificados. Todas las personas han sido justificadas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha perdonado nuestro pecado. Y en Romanos aparece, en Hebreos, en Gálatas, Efesios, en Génesis, Éxodo. Pero todos sus ojos están cegados, sus vistas están cegadas. Y en la Biblia dice, ahora, en lugar de decir que son justos, que son pecadores, Él me dio un regalo a mí. En el seminario teológico de Pyongyang, él era de la tercera promoción. Y los libros del seminario Pyongyang, él había impreso y me dio a mí. Y yo estaba aburrido y quería ver qué estaba escrito en el libro de ese seminario. Cuando leí, tanta pena sentía. ¿Por qué? El estudio Romanos, ellos van explicando, y mientras que explica el que ha sido justificado, esta palabra salta ante su vista. El pastor que dice haber escrito el estudio Romanos es pecador, y el haber sido justificado no puede llegar a entender cómo nosotros los pecadores seremos justos, y eso salta. El espíritu maligno le va dando la ceguera, y mediante la palabra, la Biblia, mediante la sangre de Jesucristo, dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Aparece en miles de partes en su pensamiento, no, yo soy pecador, y cuando mira con ese concepto, lo pasa de largo. Y el libro de Romanos, mediante la sangre de Jesucristo hemos obtenido el perdón del pecado, hemos sido justificados. La parte más importante lo deja pasar de largo. En Romano en tal año fue escrito. El apóstol Pablo con qué corazón lo escribió. Solamente aparece eso. Por lo cual yo me convertí en un hereje. Yo vine a Seúl y varios pastores dijeron que no permitirá que Pastor Oxupar venga a Seúl. Yo voy a venir en bus de la carretera. Yo vendré en carro. Yo vendré por cateques. ¿Cómo ellos van a impedir? ¿Con qué talento? Pero en el año 2017, el año pasado, en Nueva York, Estados Unidos, después de realizar aquello, durante un año, el año pasado, el pastor de la iglesia pública, 24,800 pastores, yo le anuncié este evangelio.
En este año también en Fiji, 700 pastores de la iglesia metodista yo le anuncié el Evangelio y en esta ocasión 5.000, 4.500 en Costa Marfil. A aquellas personas este Evangelio yo le anuncié. Con la misma Biblia, leemos la misma Biblia. Aunque nosotros lo vamos leyendo, lo importante que viene a ser. Con mi corazón leo la Biblia o leo con el corazón Jesucristo. Esto es lo distinto. La Biblia tiene un poco menos de 1800 páginas en el idioma coreano. Aquí la palabra que se encuentra se ha sido escrito mediante la revelación del Espíritu Santo. Mediante el corazón de Dios ha sido escrito. Esto ha sido escrito para que sea leído por el hombre, pero Satanás confunde nuestro corazón y el concepto de que somos pecadores nos va clavando, y la palabra justa es tan raro ante nosotros y uno deja pasar aquello. La palabra pecador, justo aparece en la Biblia, pero ¿por qué dentro de la redención de Cristo Jesús, mediante ello, por la gracia del Señor, gratuitamente hemos sido justificados? Absolutamente no hemos hecho nada. En otoño del año pasado, pastores importantes a nivel mundo, varios vinieron a nuestras campañas. Ellos oyeron el Evangelio y tanto se han conmovido. Kenia, Tanzania, Uganda. En Fiji, en esta ocasión, toda la iglesia metodista, los pastores que vivían en la isla habían invitado, eran 700 los invitados, y como mediante la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha sido lavado, y empezamos a decir aquello. El cristianismo, señores, está rincón por rincón a nivel del mundo entero. La Biblia claramente dice que mediante la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha sido perdonado. Pero la mayoría de las iglesias dicen que son pecadores. Entonces Jesucristo murió por nuestro pecado con su sangre. ¿Eso qué sentido tendría si Jesucristo no pudo lavar nuestro pecado? Esto significa que ha sido un fracaso, pero hace poco, a nivel del mundo entero, muchos pastores, escuchando nuestra palabra, ellos dicen que son justos. Cuando leemos la Biblia, ¿qué es la palabra que yo quisiera decir a ustedes cuando leemos el libro de Hechos, en el capítulo 1 del Señor Jesucristo, antes de ir al cielo? Los discípulos. Este es el momento en el que el Señor restaurará a Israel. El momento, el tiempo, ustedes no lo sabrán, es el tiempo fijado por el Padre. Solamente el Espíritu Santo, cuando lleguen ustedes, recibirán el poder. Y en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, será mi testigo. Cuando vemos en San Lucas 24:47, por su nombre, el arrepentimiento que permite el perdón del pecado debe ser anunciado en todo Jerusalén. Y cuando van anunciando el Evangelio, recibiendo el Espíritu Santo en Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra, y Felipe va anunciando el Evangelio en Samaria. Pero en ese periodo, los judíos en Jerusalén, y a todos los judíos van anunciando el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra no anunció el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un evangelio solamente para los judíos y va anunciando el evangelio así. En Hechos capítulo 8, el eunuco, cuando se encuentra con Felipe y oye de que, y en Hechos capítulo 10, esta palabra dice el tiempo de los gentiles, va persiguiendo, va anunciando
el Evangelio a los gentiles y viendo cómo los gentiles reciben la salvación, Dios hará para que reciba la salvación los gentiles y va anunciando el Evangelio a los gentiles. Y en ese momento, Cornelio, el eunuco, recibe el perdón del pecado. Cornelio, y cuando vemos la escritura, la palabra, la primera persona entre los gentiles que recibió la salvación es el eunuco y luego Cornelio. Cuando vemos en el 11, los ancianos, cuando Pedro come con Cornelio en la casa de los gentiles, ellos critican, insultan aquello. Y Pedro detalladamente cuenta el testimonio. Yo estaba orando y había caído y yo dije que no podría comer y Dios dice que lo que limpié, y yo comí y va. Y todos los ancianos de Jerusalén, entonces, nos ha dado la oportunidad para anunciar a los gentiles también. Y en ese momento empieza a anunciar el Evangelio a los gentiles y todos los judíos son asesinados. En el año 1948, los judíos no habían podido ir a Israel. En el año 48 entraron, independizaron, pero todavía el templo de Jerusalén. Todavía esto es ahora de los musulmanes. Yo fui en Jerusalén, en el templo de los musulmanes. Yo entré adentro y entrando durante un momento, creo que es la anchura de este salón, así simplemente un piso, algunos se acuestan, yo también. El Señor Jesucristo también subió al templo. Yo también fui allí. ¿En qué momento el periodo de los gentiles acaba y las 7 semanas empieza y allí el templo de Dios será construido como la profecía de David? Ahora esto va continuando. Hoy en día, Dios, ¿qué obra va realizando en la iglesia de Canaán? Mediante la misión Buenas Nuevas, yo, después de que obtuve el perdón del pecado, el Evangelio del perdón del pecado va anunciándose. Cómo el pecado ha sido perdonado y esto siendo ordenado. Yo voy anunciando este Evangelio desde el año pasado, empezando. Anunciamos el Evangelio al exterior y muchos pastores del exterior, sea en la ciudad que vaya, máximo 300, 400, 50, 100. Y mediante la sangre de Jesucristo, el obtener el perdón del pecado, este Evangelio voy anunciando. Muchos pastores se van conmoviendo. Y por el pecado siempre, ahora estaba confundido por el pecado. Y este Evangelio, por la gracia del Señor, gratuitamente, el ser justo, este Evangelio precioso nos va dando la oportunidad para anunciar. Nosotros hemos hecho el IYF, hemos hecho la charla de los valores también, el coro gracias. ¿Cuál es el propósito de ello? Nosotros, a ver, vengan a oír la canción y los que vienen a oír le anunciamos el Evangelio, realizamos esta campaña. Pastores que son gigantes en este mundo entero oyen el Evangelio y se cautivan. Yendo a Kenia, se reunieron como 700 bishops. Yo le anuncié la palabra. Después de comer, simplemente cuando estaba sentado, todas aquellas personas eran las personas las más brillantes en ese cargo. Y mediante la sangre de Jesucristo, como nuestro pecado ha sido perdonado, ellos tanto se conmovían. Yo, yendo a Kenia, obtuve el nombre de que era profeta. Ellos me decían, no es profeta, no, yo soy pastor, no, usted es profeta. Yo,
얘기하고 싶은 것은 ¿Qué es lo que quisiera referirme ante ustedes? La próxima semana 예배를 오전 9시 반에 tendremos el 드립니다. culto a las 9:30. Hasta ahora teníamos a las 10. ¿Por qué? 부산에 우리가 저 캠프를 En Busan 가는데 nos vamos nosotros a la 철도청에서 campaña 특별히 배려를 y 해서 en el 12시 tren, 5분에 en 출발하는 el vía férreo, 기차를 우리 전용 기차를 nos 준비했어요. han preparado un tren 맨날 새마을 para nosotros. 완행인데 Es Waneng, no es 완행이 Semal. 여기서 El 부산까지 Waneng, 5시간 desde 걸려요. aquí hasta 해운대까지 Busan, 가는데. tarda 5 horas hasta la playa Haeundae. Cuando me subí, cuando vamos con nuestro carro, 3, 4 horas uno tarda, con el KTX ni 3 horas. Este tren va hasta el metro Busan y hasta la playa Haeundae. Es el único que va así para nosotros, nuestra vía. Y cuando nos subimos en ese transporte de la organización, los ministros que vienen del exterior, ellos se iban a ir al KTX. Y yo le dije, no, que ellos se suban en el Waneng. Yo también me voy a subir en el Waneng. El Waneng. Nos vamos 5 horas mediante el tren. Si nos subimos simplemente en el bus. Realmente no es nada aburrido, es muy interesante. Viene Río Montaña a cantar. Y los misioneros, los ministros se suben y ellos, los de África, la primera vez que se suben al tren. Yo nunca he visto que haya tren en África. Es la primera vez que nos subimos. Es una velocidad 100 kilómetros por hora. ¿Por qué es tan rápido esto? Ellos decían. Se asustarán si se suben al 300 kilómetros por hora. Y no dije nada. Sabía que esto era lento, pero me callé. No dije nada. Y estábamos en la silla. Y además, la iglesia de Gangnam tenemos una máquina que hace helado de poroto. Y las hermanas con ello hacen el helado de poroto. Y mi nieto, que ellos son pequeñitos, ellos hablan el inglés y hacen su servicio. Nos dan y reciben la basura y teniendo comunión. Ese día creo que me tomé 3.500 fotos. No gastamos, deseamos tomarnos fotos. Si en ese momento, ¿cuándo nos tomaremos? No digan nada, súbanse en el tren si quieren tomarse foto conmigo. Ese tren, tanta felicidad me da, tanto gozo. Personas que tienen problemas en el corazón. Durante 5 horas. Y mientras que íbamos, tanta lluvia iba cayendo. En Busan se rumoreaba que caería lluvia, pero nosotros íbamos orando. Cuando llegamos a la playa, paró la lluvia. Hemos estado muy agradecidos. Dios nos dio un tiempo tan bueno y hemos estado muy agradecidos. Estas personas, nosotros, ellos, la municipalidad, dijeron, ¿tendrán campaña? ¿El alcalde vendrá? Sí, tendremos. Aunque caiga lluvia, ¿ustedes realizan el evento? Sí. ¿No llueve allí? ¿Y cómo ustedes harán el evento? Va a dejar de llover, le dijimos. Y el alcalde, realmente, por más que decimos que va a llover, vendrá el nuevo alcalde que fue erigido. Hemos estado agradecidos y oirá realmente la canción del coro. Nosotros, ¿qué es la obra que nosotros realizamos? La misión que Dios nos dio a nosotros, el arrepentimiento para el perdón del pecado de Jerusalén a todo pueblo debe ser anunciado. Esto es la voluntad de Dios. Yo, por más que realizamos la campaña, nos enfocamos al perdón del pecado, porque mediante la sangre del Señor Jesucristo todo pecado ha sido perdonado. Ahora siendo engañado por Satanás, la vista es cegado y sin saber ello dice que es pecado. La Biblia dice que somos justos, que somos santos, que eternamente nos hemos perfeccionado, pero Satanás nos ha cegado y este evangelio el que vayamos a anunciarlo. Por más que Jesucristo murió sobre la cruz, y si no cree, ¿qué haremos? ¿Cómo creerán al que anuncia? El que anunciamos este evangelio, Dios se goza por ello.
Yo por eso, 어떤 교회 비난하는 사람들이 la gente que critica a la iglesia, 자꾸 많이 ah, 교회가 뭐 realmente, ¿por qué la iglesia así? Ni han evangelizado. Por favor, tanta gente ha recibido la salvación. Nunca han ido. Y el campamento de IYF, ¿cuánto? Realmente el año pasado, solamente pastores, 400 pastores han recibido la salvación. Desde este año, no son ni 300, 1000, 800, 700. Por lo cual, esto es mi especialidad, yo digo así. Realmente es mi especialidad. Yo saqué todo acerca del perdón del pecado, acerca del día de reposo, tabernáculo, acerca del arca. Yo compartí cuando hablaba del arca. Algo muy interesante, el arca, que es en Éxodo 25, adentro deben poner las 2 tablas de los 10 mandamientos, pero es una caja y uno debe poner la tabla cerrando la tapa. Quiere que ponga la tabla de piedra. Eso tiene sentido. Cerrando, ¿cómo va a meter? El nieto le pregunta a abuelito, abuelito, ¿usted sabe cómo poner al elefante dentro de la heladera? No sé. Uno debe abrir la puerta de la heladera y mete al elefante y le saca. Y debe después cerrar la puerta. ¿Sí? En segundo lugar, abuelito, ¿usted sabe cómo poner al hipopótamo en la heladera? ¿Tiene que abrir y tiene que meter? No, está mal. Tiene que abrir la puerta de la heladera, sacar al elefante y luego poner al hipopótamo. En Éxodo 25 aparece acerca del arca. Es increíble la palabra que aparece. Dios desde un comienzo no deseaba tener una relación con nosotros mediante la ley, sino que deseaba tener la relación mediante la gracia. ¿Llegan a entender? En Éxodo 19, Dios dice, si cumples todas mis leyes, yo te daré bendición, y si desobedeces, te daré la maldición. Los israelitas dicen, vamos a cumplir todo. Por lo cual ellos dicen que es un pacto. Desobedecieron todo ese pacto y todos somos pecadores. Por lo cual Dios, una nueva ley, un nuevo pacto lo hace y permite el perdón del pecado. Jesucristo, después que muere castigado, ahora nuestro pecado es lavado en ese momento en que es crucificado. En Isaías dice 53:6, todos nos hemos descarriado. Jehová, el pecado de todos nosotros, lo ha cargado en él. Y por lo cual, antes que Jesucristo murió por nuestro pecado. Él fue crucificado por nuestro pecado. Él fue castigado y nosotros obtuvimos la paz, y Él, recibiendo el golpe, hemos sido curados. Por su muerte hemos sido curados, todo ha sido resuelto. Pero hoy en día, en muchas iglesias, Jesucristo murió crucificado, pero volvemos a cometer el pecado. No somos pecadores, y con esa lógica van explicando. Por lo cual, en Hebreos capítulo 9, exactamente va explicando. Los sacerdotes, cuando entregan sacrificio, está el altar del cielo y el altar de la tierra. Dios llama a Moisés y todo templo del cielo le muestra, y lo hace en la tierra tal como lo vio en el cielo, y en el altar, cuando entrega el sacrificio en la tierra, no se lava por la eternidad, sino es algo momentáneo. Es un periodo que tiene un tiempo, no hay nada eterno. La gente eternamente no puede vivir, nada puede ser eterno. Y cuando uno va al museo, todo eso está oxidado, todo cambia, no hay nada.
Lo que no cambia está en el cielo. Cuando el pecado es lavado en el cielo, eternamente es lavado. Cuando en la tierra es lavado el pecado solamente de manera momentánea. Ese sacrificio que se realiza en la tierra, aunque obtiene el perdón del pecado, cuando vuelve a cometer pecado, se hace pecador. Y el sacrificio que se realizó anteriormente, el sacrificio que pasó, no puede lavar el pecado que cometerá en adelante. Pero en Hebreos 9:11, Cristo, como un sacerdote, ha venido y el altar de la tierra se refiere al que es el cielo, mediante en el 12, no por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el nuevo santísimo habiendo pedido eterna redención. No ha sido por la sangre macho cabrío ni de becerro, únicamente por la sangre de Jesucristo, habiendo obtenido eterna redención, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Pero la sangre de Jesucristo había obtenido eterna redención. El altar del cielo, de la tierra, es distinto. Las veces que en la tierra ahora uno comete pecado, dan sacrificio y de vuelta dan, pero ha obtenido la eterna redención. Y ya cuando sonó el sonido del clavo y dijo consumado es, en ese momento hasta el pecado de nosotros que no habíamos ni nacido eternamente fue lavado. Amén, pueden hacer, por lo cual, vean, en Hebreos capítulo 10 dice, hemos en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente los sacerdotes está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El sacrificio de esta tierra realiza el perdón del pecado, pero no es para siempre, solamente es algo momentáneo. Ustedes logran entender en el 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sea sentado a la diestra de Dios. El perdón del pecado eterno. Y nuestro pecado ha sido perdonado eternamente. Este evangelio, Dios se goza en anunciarlo. Yo, después de obtener la salvación desde aquel día hasta hoy en día, caiga lluvia, nieve, yo predico este evangelio como la comida para predicar el evangelio, el retiro, la cantata para el evangelio lo realizo. Todo, sea lo que fuera, en la EYF también por el evangelio, Good News Corps, también voy anunciando el evangelio. Dios, este evangelio que nuestra iglesia anuncia, Dios se goza por ello. Y a nivel del mundo entero, las puertas del evangelio lo está abriendo. Amén. Pero, señores, en esta mañana, ¿qué es la palabra que quisiera yo mencionar? Delante del Señor, yo siendo erigido, yo estoy muy agradecido. Yo sentado un día me puse a pensar, el Señor Jesucristo, ¿qué desea que yo haga? Por más que muriendo sobre la cruz entendemos el perdón del pecado, si uno no entiende, uno muere destruido. Jesucristo murió sobre la cruz, esto es muy importante, pero para que uno lo pueda entender, el entendimiento es muy importante también. Jesucristo perfectamente realizó el perdón del pecado. Si uno no puede creer, esto es también destrucción. El atestiguar también es muy importante. Yo hasta ahora, continuamente con solo comer, he anunciado este evangelio 10, a veces 100, 1000, 2000, 3000. Pero Dios se goza por esta obra. Y mucha gente que nos ataca, nos hace vencer. Y continuamente, aunque nos dice que somos secta, Dios va abriendo el camino y se manifiesta. Y eso es maravilloso. ¿Ustedes pueden decir amén? Entonces, señores, nosotros todos tendrán un trabajo distinto. Habrá funcionario, habrá un doctor, también habrá gente que maneja, gente que tiene su negocio, que trabaja en la fábrica. Pero vamos a echar el corazón para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Yo hasta ahora, aunque ha habido mucha gente que me insultaba, que me perseguía,
Dios me ha hecho 그리고 vencer 그다음에 todo. 제가 하고 Y 이 일을 하나님 luego 도우셔서 Dios me ha ayudado en esta 최근 obra. 이제 Y hoy en 한국 día, 교회가 la 다 iglesia 죄인으로 corea, 가다가 todos decían que 우리 eran 설교 pecadores, 들으면 이제 pero oyendo 의인한 nuestro 사람도 sermón, 한두 명 일어나요. uno a uno, hay 한두 gente que 명이 dice 아니고 que 요즘도 son 더 많이 justos. 일어나죠. No 저는 길에 uno o 만나면 dos me 생 encuentro en el 처음 보는 camino. 사람인데 의인이라고 Y gente que 어렵다고 그 소리 veo por 하지요. primera vez me dice que 저는 son 절대 안 justos, que son 했어요. ahora que no son 어떤 분은 pecadores. 책에다 Anteriormente, ni muerto decía ello. 끝까지 En el 죄인임을 libro, 밝히는 una 바이다. persona dijo, hasta el último momento yo diré que soy pecador, así lo 성경을 좀더 justifico. 잘 알면 안 그럴 텐데 Si 한쪽만 conociese un 봐도 poquito 그래요. mejor la Biblia, no diría eso. Es porque ve solamente un ángulo. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, ¿cierto? No hay justo ni siquiera uno. No somos justos, pero Jesucristo nos justificó, por eso somos justos. No hemos sido justos desde un comienzo. El Señor Jesucristo, si nos hace justos, somos justos. Y si Jesucristo nos dice justificados, somos justos, porque Él es el juez, ¿correcto? Pero por ello, ¿qué diremos? Si Dios nos justifica, que nos condenará, ¿verdad que sí? Sin escatimar a su Hijo, nos ha dado todo y no nos dará todo de manera gratuita. ¿Quién es realmente? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Sí, somos justos con toda convicción. Anunciando este evangelio durante más de 50 años. Hoy en día se ha acercado la venida del Señor y mucha gente, muchos líderes religiosos se gozan por esta palabra, quieren aprender esta palabra. Yo fui en Rusia, las personas, varias personas me dijeron para realizar la campaña. Sí, yo iré. Le dije, en Rusia 30 líderes han venido y en Estados Unidos 80 personas han comprado el ticket. Ellos quieren llenar la cantidad de 100. Pastores de grandes iglesias viniendo están anhelando nuestra campaña. Qué agradecidos nos sentimos. Somos un don nadie, pero Dios nos permite anunciar este evangelio. Anteriormente no teníamos la oportunidad de anunciar el evangelio a los gentiles, pero Dios mediante un eunuco y Cornelio entró el evangelio a los gentiles. Y el coreano no es judío. El coreano, esta salvación que ni el judío puede recibir, lo recibe. La justificación ni los judíos que pueden recibir, la santificación que los judíos no pueden recibir, lo recibimos. Esto es algo maravilloso. Todos ustedes son salvos, todos son justos. Entonces, debemos enviar mucho dinero. ¿Por qué? Debemos ganar mucho dinero, ¿verdad? Sí, por el evangelio deben vivir. Nuestra iglesia, aunque tenemos mucha persecución, este evangelio maravilloso que vayamos a anunciarlo por la sangre del Señor Jesucristo en San Lucas 24:47, como la palabra, el arrepentimiento para el perdón del pecado. Debemos de arrepentirnos conforme a nuestro pensamiento, la vida que vivíamos, mediante la palabra del Señor. Esto es arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué tipo de arrepentimiento es? El arrepentimiento para el perdón del pecado. Esto es la verdad. Hoy en día es el arrepentimiento para el pecador. Debemos, ya que uno se arrepiente y sigue siendo pecador, esto es un gran problema. Todos nosotros vamos a participar del campamento que empezará la semana que viene, viviendo por el evangelio, la familia restante, los parientes, a todos. Este evangelio siendo anunciado ese día, juntamente encontrándonos con el Señor, recibiendo el arrebatamiento, deseamos hallar la gracia. En la iglesia de Corea hoy en día, el culto el domingo, después predican 30 minutos, 20 minutos y luego 15 minutos. ¿Y por qué? Porque ellos han convertido ignorante a los miembros. Vienen al culto mediante el sermón de 15 minutos. ¿Cómo podrá hallar la gracia? Ya que nadie conoce la Biblia. Ahora todos son engañados por el Shincheonji y es un dolor inmenso. Ahora
Vamos a atacar a la religión Shincheonji. Vamos a revelar lo engañoso de ellos. Mediante la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha sido lavado, y así dice en la Biblia. No vamos a negar la Biblia, vamos a creer en la Biblia. Vamos a volver a la iglesia. Y toda la ciudadanía se va obteniendo el perdón del pecado, y toda la iglesia se va obteniendo el perdón del pecado, todo el mundo entero obteniendo el perdón del pecado. Cuando acaba el periodo de los gentiles, el Señor Jesucristo volverá y viviremos eternamente por el Señor y hallaremos aquella gracia. Vamos a orar.